Canciones. Hola Agustina, ¿cómo estás? Vamos a esperar que se vayan conectando y arrancamos, ¿sí? Sí, no hay problema, profe. Hola. No, hola, ¿cómo va?
Bueno, de a poquito se van conectando. ¿Cómo andan, chicas? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe. Buenas tardes, profe. Sí, sí. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, a ver, la clase de hoy es nuestra última clase, chicas, ¿sí? Vamos a tener una clase más que va a ser la clase de repaso, ¿sí? Eh, Vamos a hacer lo siguiente. Esto es más que todo para los que desaprobaron, ¿sí? Yo necesito que todos los que hayan desaprobado o tengan desaprobados de trabajos prácticos y yo no se los haya vuelto a liberar, que se comuniquen conmigo, ¿sí? Vamos a ver cómo los podemos solucionar, si hacemos un trabajito extra. Recuerden que va a ser esta clase una más, si es necesario otra más, que no creo, a modo repaso, y después a una semana de haber hecho la clase de repaso, vamos a tener el examen final, ¿sí? Todavía no está bien la fecha, pero bueno, esta semana vamos a sacar bien la fecha y ya la tiramos para que ustedes tengan idea y tengan en cuenta que no falta nada. Así que a partir de hoy, si ya quieren empezar a hacer alguna que otra pregunta o alguna que otra consulta, estoy disponible. Sí, intenten aprovechar la clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo después es muy probable que estoy ocupada con otras cosas, no le responda. Y no es que no responda porque no quiero responder a cada uno de ustedes, sino porque me parece que está bueno que si van a hacer una pregunta, la hagan en el grupo, ¿sí? No tengan vergüenza, nadie les va a decir que si no lo saben, o si lo saben, o si no, bueno, si lo están haciendo mal, pero la idea es que todos aprendan de esa pregunta, ¿sí? Si ustedes me hacen la pregunta a mí individual, el resto de sus compañeros se pierden por ahí de leer esa pregunta. Así que lo ideal es eso, ¿sí? Que hagan la pregunta, no tengan vergüenza, hagan la cantidad de preguntas que quieran, en la clase de consulta que viene, en la clase de hoy, ¿sí? Y si quieren también por el WhatsApp, por el grupo que tenemos, y háganlo por el grupo, no lo hagan individual hacia mí, ¿sí? ¿Por qué? Por este motivo, porque quiero que si preguntan una pregunta, valga la redundancia, así les parezca lo más tonta posible, háganla en el grupo. Puede ser que alguna compañera se las responda, puede ser que alguna compañera tenga la misma duda que ustedes y no se anime a preguntarla. Para eso está hecho el grupo de WhatsApp, ¿sí? Hagan las preguntas ahí, no tengan vergüenza. Yo si recibo alguna pregunta, la voy a compartir en el grupo, ¿sí? Para que todos tengan la misma posibilidad, porque si no va a pasar que por ello se lo respondo a alguien, no sé, si veo ahí el chat, se lo respondo a Lumila, supongamos. Y Lumila lo sabe y después dice, pero a mí la profe me lo dijo, claro, se lo dije individual. Eh, Así que bueno, eso, básicamente. Esperamos hasta el cuarto si se conecta alguien más y seguimos con esta charla, ¿sí? Bueno, profe. Profe, yo te hago una pregunta. Buenas tardes. ¿Me esperás 2 segunditos que se conecten unas chicas más y me haces la preguntita? Bueno, si no se me va la línea. Ah, soy ¿Eh? Luzmila. Luzmila, Soy ¿cómo va? Luzmila. ¿Me esperás dos Bien, profe. segunditos? Bueno, bueno. Sí, sí.
Bueno, ahora sí, Ludmila, decime. Yo te quería preguntar, profe, sobre ¿viste el integrador? Sí, Eh, es como que yo lo estoy, la persona, usted viene y me pide un turno y yo tengo que hablar, responderlo de lo que yo. claro, de lo eh, que vos harías, cómo lo harías, cómo le darías las indicaciones, cuál sería el trato con la persona. eso quería. Ahí vos tenés que Yo no- incorporar, bueno, vos y todos, ¿no? Tienen que incorporar gran parte de toda la información que hemos aprendido durante la cursada, ¿sí? Porque tenemos una orden médica, entonces nosotros sí, tenemos, sí. vos tenés que poner todas las indicaciones que le das al paciente, todo lo que hablarías con el paciente, lo que le preguntarías al paciente, bueno, el turno, todo lo que vos tenés que hablar con respecto a darle un turno al paciente, ¿sí? Siendo Bueno, vos sí, sí. administrativa. Vos Sí, supongamos sí. que ya estás trabajando. Entonces vos sos la administrativa y vos tenés que ver cómo haces, cómo tratás al paciente y eso intentar desarrollarlo por escrito. Sí, sí. Bueno, ¿Estamos? y te hago otra pregunta. ¿Sí? No hubo práctico de la clase anterior que hubo? No, no hubo, no, no, no. Bueno, bueno. Por eso no lo están encontrando, porque no hubo. No, no, pensé que, porque hay veces que por ahí se me tarda a mí en aparecerme, como que por ahí no, me sale rápido. Por eso No, le es muy preguntaba, pero probable que bueno, tengan es muy probable que tengan uno ahora junto con esta clase, pero por ahí ya no, porque sí. no, es como que sí, les puedo hacer una pregunta, pero ya se las puedo hacer directamente en el examen y listo, como que no tiene por ahí mucha vuelta a hacer, porque es como más teoría, ¿sí? Es como ya dándole la clave final. Van a ver que hoy, lo que vamos a ver hoy, es mucho también, mucha lectura, y son cosas que ya hemos estado viendo por ahí con definiciones más puntuales, nada más que eso. Por eso por ahí no, tanto en la parte de bioética como en esta no hubo el examen. Bueno. ¿Alguna otra preguntita que tengan las Sí, sí, chicas? vos sabés que a mí me aparece en el práctico uno que arrancamos Mm. como que desaprobada, pero después me saltó otra vez como para rendirlo, pero no me dejó y dice desaprobada. Claro, porque en realidad fue lo que pasó fue lo siguiente, seguramente. Yo te lo liberé, ¿sí? Y hubo un tiempo, yo cambié la fecha de cierre y vos no lo hiciste en esa fecha de cierre. Entonces el examen Ah, se cerró y vos no lo pudiste volver a rendir. claro, Sí, sí, pero sí, yo bueno, me di cuenta tarde. claro, después cuando termine la clase, escribime por privado y vemos cómo lo solucionamos, ¿sí? Vemos cuál fue el error en tu examen y bueno, y ahí miro si te tengo que volver a liberar el examen o te hago uno nuevo, ¿sí? Bueno, sí. Bueno, Dependiendo por profe, ahí del error. sí, sí. Bueno, nada Todos más, esa sería toda mi pregunta y mi duda. bueno, todos los casos van a ser diferentes, ¿sí? No van a ser, no es que todas las que desaprobaron van a ir todas a un trabajo integrador. Yo voy a mirar qué es lo que tienen mal. ¿Por qué? Voy a lo siguiente. Hay preguntas que ustedes ya las saben, que se han repetido examen tras examen. La persona que me respondió esa pregunta, examen tras examen, mal, significa que no está leyendo, ¿sí? Que no está estudiando. Esa persona seguramente vaya a un recuperatorio integrador. Por eso necesito que cada uno se comunique conmigo, aparte, sí, pues escríbanme, entonces lo podemos solucionar. No quiero que nadie llegue al examen final con algún trabajo práctico desaprobado. La idea es que todos tengan todo aprobado. Fíjense que hay muchas opciones, oportunidades por examen, ¿sí? Por ahí uno se tilda, por ahí a algunos les ha pasado que tienen malo internet y el trabajo práctico por ahí se les envía sin terminarlo, o sea, hay millonada de casos. Quiero que cada uno de ellos, de ustedes que haya desaprobado, se comunique conmigo por privado y vamos a tener un tiempo como para poder corregirlo. Para las chicas que recién se conectan, estaba diciendo al principio, ¿sí? Que esta es la última clase. Vamos a tener
el martes que viene una clase de consulta, ¿sí? Así que tienen una semana para armar todas las preguntas que tengan. Yo no voy a hablar, básicamente van a ser ustedes las que van a decir las preguntas que tienen. Si sus compañeras las saben, las van a responder, y si no, bueno, las voy a responder yo. Pero está bueno que ustedes se hagan en esta semana todas las preguntas que tengan, ¿sí? Es un momento de sacarse casi todas las dudas. Yo no sé cómo vienen estudiando, si ustedes ya arrancaron a repasar. Por ahí lo que podemos hacer es mirar algunos temas puntuales, ¿sí? Hoy, por ahí, hoy la clase de hoy va a ser cortita, sí, va a ser menos de una hora, supongo. Quiero creer, porque es corta, sí, son 30 transparencias. Si quieren, volvemos a algún tema en particular. Por ahí el tema que más problema les trae a todas es el tema de las indicaciones. Por ahí a mí es el que más me interesa, el que más quiero que se sepan, ¿sí? Quizás el final tenga más de eso. Va a tener, el final consta de 20 preguntas. 20 preguntas a desarrollar en una hora. Como ya les había dicho en la clase pasada, no es que se va a abrir el examen y queda una semana abierto, ¿sí? Es un solo día. Supongamos que es un martes o un miércoles, un martes, pongámosle, que es el día que ustedes cursan. Se va a abrir a las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del otro día, ¿sí? Van a tener 24 horas justas para rendir, no van a tener una semana o de una fecha a otra fecha como estaban acostumbradas a hacer los trabajos prácticos. Son 20 preguntas, 10 preguntas de las cuales son preguntas viejas, para llamarlo de alguna manera, preguntas que ustedes ya tenían o que ya han estado haciendo en los trabajos prácticos, ¿sí? Y 10 preguntas que son absolutamente nuevas. Esas 10 preguntas nuevas es muy probable que la mitad sean de indicaciones, ¿sí? Por eso quiero que se sepan bien el tema de cómo dar las indicaciones al paciente. Van a tener una hora, como en todos los trabajos prácticos, y bueno, nada, pónganse a estudiar, chicas, porque ya está, se pasan los días, tienen esta semana, sí, esta semana, como la que pueda, hágase un viajecito por todas las unidades y anote más o menos todo lo que por ahí les resultó difícil en su momento, y el martes lo volvemos a ver. No quiero que me falten todas el martes, porque ya veo que ahora les digo que tienen que hablar ustedes el martes, y el martes no se me conecta absolutamente nadie. Y bueno, y al otro martes, yo estaba con el miércoles, hoy al otro martes, ya sería el final, si es que todo viene bien, si vemos que tienen mucha cantidad de dudas, que requiere una clase extra, bueno, haremos otro martes, haremos otra clase extra de repaso, y después haremos el final. Yo creo que esta semana ya vamos a poner la fecha del final, para que ustedes la tengan en cuenta, y bueno, nada, a ponerse a leer, chicas, porque ya está, se nos fue, se nos termina. ¿Alguna pregunta que tengan así, que me quieran hacer, que les haya surgido ahora con esta charlita? Yo por ahora no, profe. Bien, No, yo ¿alguien? tampoco. Bueno, ¿alguna Yo ya se puso a repasar? Un poco. Un poco. yo leo prácticamente cada vez que tenemos que hacer algún examen, porque como entra cualquiera de cualquiera, o sea habitual las anteriores que han entrado en el parcial o algo, trato de revisar todas Bien, en bien. lo posible. Bien, lo que por ahí podrían hacer también, un consejo, una manera de estudiar: agarren todos los exámenes, todos los trabajos prácticos que hayan tenido hasta ahora, copien las preguntas, ¿sí? Y vuélvanlas a hacer todas. Si a ustedes les surge alguna duda de la respuesta de esa pregunta, lo vemos en la clase de repaso, ¿sí? No sé qué les parece. Es una manera por ahí también de ponerse a estudiar y que de que la información quede más fácil, ¿sí? Es una recomendación mía. No sé ustedes cómo después estudiarán cada uno de ustedes. Pero una recomendación, eso. Y después vayan unidad por unidad, ¿sí? Vayan leyendo, no son tan largas, y vayan anotando las dudas que tienen. Si las podemos evacuar todas esas dudas el mismo martes, perfecto, y si no, el resto las hacemos por WhatsApp, o si nos habilitan otra clase,
Por ahí podemos hacer 2 clases de repaso. ¿Qué les parece? Sí, profe, no hay problema. Bien, Sí, sí. buenísimo. Sí, Bueno, chicas, arrancamos con la clase de hoy. No es una clase muy larga, es bastante teórica, ¿sí? Son bastante términos teóricos. Básicamente trata de los derechos del paciente, ¿sí? ¿Qué derechos tiene el paciente a la hora en que se presenta en un laboratorio? Los derechos de los pacientes son derechos subjetivos de la persona humana relacionados con su estado de salud, enfermedad. Se trata del ser humano, en su condición de paciente, que necesita sean respetados sus derechos humanos, fundamentales a la vida, a la salud, a la integridad física, a la dignidad, a la libertad, a la información, a la identidad, a la intimidad, a la confidencialidad, al consentimiento informado, a la verdad, a una muerte digna y otros. Se originaron gradualmente a partir de las ideas del liberalismo político, el movimiento en pro de los derechos civiles, el desarrollo de la democracia participativa, el progreso desde mediados del siglo XX a nuestros días, del derecho internacional de derechos humanos, la doctrina de los derechos personalísimos, el auge de la bioética y otras razones. Todo ello confluyó para que se tuviera en cuenta la necesidad de formular los derechos del paciente, derechos que se fundan en los derechos humanos fundamentales de la persona humana, dignidad y libertad en igualdad. ¿Qué se acuerdan de lo que vimos de bioética, sí, con respecto a los derechos? ¿Alguien me puede decir más o menos qué era lo de bioética? ¿O algún ejemplo de bioética? El del HIV que estuvimos viendo, por ejemplo. Bien, bien. ¿Cuál era? El de cuando daba en caso de que sea positivo, se ponía la F o la M de femenino o masculino, más las primeras 2 letras del nombre y las primeras 2 letras del apellido, Bien, acompañado de la fecha de nacimiento. bien, muy bien. Tenía que ir decodificado. Perfecto. Sí, Exacto. ese es uno de las partes de bioética. Después otra de las partes de bioética que hemos hablado bastante por ahí la otra clase, es también las discusiones con respecto a diferentes temas en lo que respecta a salud, ¿no? No sé, uno de los Sí. ejemplos era el aborto, otro de los ejemplos es cuando nos encontramos ante culturas diferentes, ¿sí? Personas que tienen una cultura a la cual hay gente que no quiere o rechaza transfusiones de sangre, que rechaza ciertas cirugías porque está fuera de su religión, ¿sí? Eso también forma parte de la bioética. Entonces todo eso lleva a discusiones tanto en lo personal como en lo laboral, ¿no? En la salud uno cuando tiene un problema de esos en los cuales sabemos que está entre la vida y la muerte, que esa persona necesita sí o sí, por ejemplo, una transfusión, uno puede explicarlo desde el punto de vista salud, desde lo laboral, pero también siempre respetando la decisión de esa persona. Profe, no la escucho. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Sí, ¿Hasta creo que dónde se me te había escucharon? muteado. Sí, porque se me Se había silenció muteado. solo. Se, Quedó ahí, a se mitad te de corta la por clase. rato, profe. ¿Hasta dónde me escucharon? Hablé sola, chica, por Dios. A los derechos personalísimos, algo así. No, Ahí queda. me están jodiendo. ¿Hasta ahí nomás? No, hablé un No, montón de de... la religión, eso que dijiste también del tema perdón, de las creencias, del tema de la transfusión de sangre, cuando problemas bueno. así que corre No riesgo hablé la tan- vida, pero quedaste con un derecho personalísimo y derecho, ahí quedamos. Y ahí quedaron. Ah, bueno, Sí. bueno. Bueno, eso, básicamente, ¿sí? En lo que respectaba a lo de bioético, que siempre hay que, desde el punto de vista de salud, uno tiene que, a ver, la palabra no es convencer, sino darle las explicaciones a la persona. Uno no va a tratar de convencer ni de persuadir a esa persona porque hay que respetar su religión, ¿sí? Pero sí tratar de darle las explicaciones o decirles el porqué de esa transfusión de sangre. Hay maneras y maneras. Hay gente que, no sé, es más cautelosa a la hora de explicarlo,
y hay gente que es como que va a decir, no, usted tiene que hacer esto, porque ¿cómo? ¿Por qué no va a hacer la transfusión? ¿Que no ves que su hijo se va a morir? Esa no es la manera, ¿sí? La manera es otra, por ahí con la ayuda, no haciéndolo nosotros, ¿sí? Porque por ahí no tenemos, esa pasta, como quien dice, para hacer ese tipo de charlas, pero existen los psicólogos, los acompañantes terapéuticos, toda esa gente por ahí está preparada y tiene las herramientas para poder afrontar una situación de esta, entonces por ahí uno los llama y ellos hacen de intermediarios, ¿sí? Uno puede presentar, generalmente esos son trabajos en equipo que se hacen en hospitales, ¿sí? Uno presenta el problema que tiene, y ahí ellos ejercen su trabajo de la mejor manera que lo puedan hacer, porque por ahí uno tiene el fundamento del por qué se necesita la transfusión de sangre, pero no tengo las herramientas como para poder aplicarlo en esa persona, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Sí. Entonces yo voy a ir por ahí con este tema más de querer convencer a cómo puede ir un psicólogo, que puede ir desde otro punto de vista, y por ahí, por más de que la palabra es convencer, porque uno tiene que convencer, pero por ahí hacerlo desde otra manera. Hay veces que uno lo logra, hay veces que no se logra, y bueno, las consecuencias son otras, y uno lo tiene que aceptar. Ante todo, aceptar lo que quiere el paciente, ¿sí? Por más de que nos duela, es así. Esta ley ya la habíamos nombrado, ¿sí? Cuando nombramos la parte de bioética, la ley 26.529, que es la de los derechos del paciente en relación con los profesionales e instituciones de la salud, los derechos del paciente en relación con los profesionales e instituciones de la salud. Los derechos del paciente constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y él o los profesionales de la salud, él o los agentes del seguro de salud y cualquier efector de que se trate lo siguiente. Asistencia, ¿sí? El paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, tienen derechos a ser asistidos por profesionales de la salud sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, lo que estábamos hablando recién, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. El profesional actuante solo podrá eximirse de su deber de asistencia cuando se hubiera hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional competente. Ustedes dirán que esas cosas no pasan, pero por ahí pasan. Han escuchado seguramente muchas veces, el médico de guardia no me quiso atender porque no tengo plata, el médico de guardia no me quiso atender. Bueno, en la mayoría de los casos no sucede esto y el médico de guardia atiende sin saber, como debe ser, ¿no? Sin saber quién tiene enfrente. Pero por ahí, lamentablemente, estas situaciones pasan, o pasan cuando ya el médico está muy cansado, llevan mucha cantidad de horas de guardia trabajando, pero bueno, todas las personas, todos los niños, niñas, adolescentes, adultos, ancianos, tienen este derecho. Tienen el derecho a ser atendidos, ¿sí? Y nunca se puede abandonar a esa persona, como dice ahí. Siempre se abandona, no. Se lo deja cuando viene, cuando llega o cuando uno está seguro de que otro médico le hizo el relevo. Si ese médico, el primero de guardia, se va y deja a ese paciente, se lo llama abandono de persona y puede tener consecuencias legales, ¿sí? En general, en lugares, en ciudades muy grandes en donde la gente no se conoce, no existe, no pasan estas cosas, ¿sí? Por ahí pasan más en los pueblos, en donde nos conocemos más, en donde la posición socioeconómica por ahí influye, ¿sí? Lo que por ahí puede pasar en lugares más grandes es que, no sé, viene alguien de un color de piel diferente o vestido diferente. Entonces, por ahí hay gente, hay médicos, hay profesionales de la salud que lamentablemente en el año 2022 todavía se pueden basar en esas cosas, ¿sí? Y decir, no lo atiendo. No sé, se pueden comer un juicio, sí, se pueden comer un juicio, pero hay muchas veces que no les interesa. Y estoy hablando de profesionales, ¿sí? De gente que estudió todo esto. Pero bueno, no sé si habrán escuchado algún caso
cercano, reciente. No. Lo he escuchado alguna vez, pero no, por ahora creo que no. Bueno, pasan esas O sí, cosas. por ahí sí, qué sé yo, es gay también. Ponen como También, una sí. excusa de eso. O pasa algo, no sé, algo que está pasando mucho, lamentablemente, un abuso, ¿no? Llega una chica, una adolescente, la cual denuncia un abuso. Hay muchas veces, por ahí ahora no tanto porque es como un tema que está como muy en la mira, ¿sí? Pero antes, por ahí cuando llegaba alguien, tanto a la guardia de un hospital como a una comisaría, si la chica venía con una pollera corta, la panza al aire y porque venía de un boliche, la respuesta era, bueno, no, algo habrás hecho, o sea, te lo mereces. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado esa maldita frase, ¿no? Y creo que Eh, todavía pasa, profe. Lamentablemente pasa, sí, pasa todavía. Por eso les digo, pasa menos porque es un tema que está como muy en la mira, ¿sí? Entonces cuando por ahí alguien trata así a la gente, por ahí uno se entera. Lamentablemente no tiene nada que ver una cosa con la otra, la ropa que uno se ponga, que lo vayan a abusar, no tiene nada que ver, pero bueno, todavía existe esta gente con una cabeza de dinosaurio que cree que por tener una pollera corta o tener una remera, no sé cómo es que le dicen ahora las remeras cortitas, una pupera es que le dicen, pupera creo que les dicen, Sí. en mi época era un top, bueno, ahora son pupera, No, creo que ahora son top otra vez, ¿eh? En un son tiempo top fueron de pupera vuelta. y ahora creo que son, Ah, creo, bueno, no sé. volvimos a mi época, entonces. O sea, es una ridiculez. Pensar una cosa así es una ridiculez, pero bueno, sigue pasando. Eso también sería un abandono de persona, ¿sí? Toda persona tiene el derecho a que la asistan, el derecho a que la atiendan. Uno llega a una guardia, obviamente, dependiendo si es una emergencia o una urgencia, uno tendrá que esperar más o menos, pero nunca te deben decir, no, no te atiendo por X motivo. O porque no tenés obra social, o por esto, por lo otro, porque si no se le atiende a la gente, es abandono de personas, ¿sí? La asistencia es un derecho del paciente. Otro derecho del paciente es el trato digno y respetuoso. El paciente tiene el derecho a que los agentes del sistema de salud intervinientes le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que presente y se haga extensivo a los familiares o acompañantes. Esto también viene muy de la mano con la asistencia, ¿sí? El trato digno. Yo entiendo, muchas veces volvemos a lo mismo, acá en Argentina los médicos, todo lo que es el sistema de salud muchas veces está agotado, ¿sí? Son mucha cantidad de horas que por ahí pasa un médico de guardia, estamos hablando de 48, 72 horas, que por ahí pasan laburando sin tener el relevo que tienen que tener, están cansados, ustedes me van a decir, pero cobran, sí, por más de que cobren, están cansados y muchas veces no lo hacen porque quieren, sino porque no hay médicos, ¿sí? Y para no dejar ausente o para no dejar una guardia sin nada, lo hacen por más de que estén cansados. Y bueno, y por ahí hay casos en los cuales realmente son urgencias, hay cosas de que no. Entonces también hay muchas veces nos encontramos con médicos que por ahí están, médicos, bioquímicos, enfermeros, a todos, ¿sí? Que están con un poco con el humor medio retobado, que no debería ser así. Yo siempre digo lo mismo, no debería ser así. Por ahí pasa y uno de los motivos es este, ¿sí? La sobreexplotación que tienen muchos profesionales de la salud en lo que es el servicio más que todo público, ¿sí? En lo que respecta, por ejemplo, a las residencias, yo lo he vivido, residencias de médicos, residencias de bioquímicos, son chicos que ya están todos recibidos y sin embargo lo que cobran es poco y a su vez los recontra remil explotan y son los que llevan adelante todo un hospital en una guardia, ¿sí? Pero bueno, trato digno y respetuoso, más allá de todo, más allá de lo que nos esté pasando, personalmente, si uno está cansado o no está cansado, el derecho del paciente es que te traten bien, ¿sí? Que te traten de manera respetuosa, lo mismo que en un laboratorio privado, ustedes como administrativos
siempre, ya esto lo he repetido, por más de que tengan un mal día, una mala noche, que estén teniendo un problema familiar, siempre, siempre la atención al paciente debe ser buena. Yo no les digo que vayan con una sonrisa, porque hay días que uno realmente no tiene ganas de sonreír porque tiene un problema en su casa, pero sean respetuosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente el paciente que viene no viene al laboratorio porque tiene ganas, porque, no sé, no tenía nada que hacer en la casa y dice, bueno, me voy al laboratorio. No. Muchos, sí, un gran porcentaje van a hacerse los análisis de rutina, eso sí, es así, y no tienen nada, y es simplemente porque les toca el chequeo anual o semestral. Pero hay otros que van porque realmente tienen un problema, ¿sí? O porque fueron al médico porque se sentían mal y el médico les mandó a hacer un chequeo, entonces están nerviosos porque siguen con ese problema, no saben qué tienen, o hay otros que sí saben que tienen y tienen una enfermedad y están luchando contra esa enfermedad. Entonces siempre vamos a tener una persona enfrente que no sabemos por lo que está pasando, así que el trato tiene que ser, como dice ahí, digno y respetuoso, chicas, siempre. Otro derecho que siempre estuvimos hablando es la intimidad, ¿sí? Toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles. Hablamos muchas veces del tema intimidad, ¿sí? Cuando hablamos del sistema, de los sistemas informáticos, hablábamos de esto, ¿sí? De que por más de que tengamos unos sistemas informáticos, los llenemos de información, siempre debe existir la intimidad, no podemos ceder esta información absolutamente a nadie, sí se lo podemos dar al médico, o bueno, o si vienen con una orden legal también, pero si no son datos que se bajan, se guardan bajo llave, ¿sí? Una manera de decir bajo llave, pero la intimidad del paciente ante todo, tanto los datos como los resultados. Otro derecho de los pacientes es la confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración, manipulación de la documentación clínica o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario, emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente. Esto es lo mismo, ¿sí? Intimidad, confidencialidad, viene como muy de la mano, o sea, uno puede tener la intimidad con el paciente, cómo obtenemos esa intimidad con el paciente y teniendo confidencialidad, o sea, ¿se entiende? Es como que son cosas que van totalmente de la mano. Por ahí van a trabajar toda su vida y nunca van a tener una acción legal donde le pidan resultados, depende de donde trabajen, ¿sí? Si por ahí tienen, no sé, trabajan en un hospital público, por ahí las acciones legales se ven más. ¿Por qué? Porque hay mucha más cantidad de pacientes, porque los casos por ahí, no sé, se murió un paciente, entonces alguien inicia acciones legales y van a venir al laboratorio a pedir los resultados que le dieron ese día. Entonces va a ser mucho más. En un laboratorio privado tengo a mi niña encima, así que si escuchan ruidos raros, es ella, no soy yo. Por ahí en un laboratorio privado no va a pasar eso, ¿sí? Porque es muy raro que alguien venga a hacerle o venga a hacerle una acción legal, ¿sí? Es muy raro, puede haber algún caso, yo la verdad que en laboratorios privados nunca lo he visto, puede pasar, pero puede pasar desde el punto de vista que por ahí algún paciente se siente intimidado, ¿sí? No sé, supongamos que yo voy a X laboratorio y me entero de que cierta información salió de ese laboratorio. Entonces yo le puedo iniciar acciones legales a ese laboratorio. Pero vendrían a ser diferentes acciones legales. Una viene porque, no sé, se murió un paciente en un hospital internado y las familiares creen que la culpa la tuvieron mala praxis en el hospital. Entonces ahí van a empezar a buscar toda la información, la historia clínica de ese paciente, y dentro de esa historia clínica va a estar el laboratorio. Y por ejemplo, del otro, del privado, va a ser solo del laboratorio. Pero existen
Por ahí les va a pasar, ya les digo, van a trabajar toda su vida y no van a ver nunca una acción legal, pero si les pasa, recuerden que deben entregar esa información, no les va a quedar otra opción. Otro derecho de los pacientes es la autonomía de la voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin excepción de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre sus terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o su salud. ¿Recuerdan lo que hablamos con respecto a esto cuando hablamos de bioética? Lo de las niñas y los niños. Sí, que creo que era a partir de los 10 años que como que podían decidir si sacarse Claro. sangre o algo de eso. Claro, en realidad tienen este derecho, ¿sí? Que a partir de determinada edad ellos pueden decidir. Es complicado de aplicar, ¿sí? Es como lo hablábamos la clase pasada. Un niño de 10 años, obviamente que nunca van a querer que le hagan absolutamente nada, ¿sí? Si le decimos a un niño de 10 años, ¿querés que la bioquímica te saque sangre? No, obviamente que va a decir que no. De 10 chicos, ¿cuántos pueden llegar a decir que sí? Uno. O sea, y con suerte y viento a favor. Por ende, esto es medio complicado de llevar a cabo. Siempre los niños, la última decisión la toman los adultos y la toman sus padres o tutor a cargo, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, seguramente alguna de ustedes tienen algún hijo y cuando le tuvieron que hacer alguna intervención de algo, los niños lloran, o sea, no quieren saber absolutamente nada. Si hay que operarlos, no sé, supongamos una operación simple y sencilla como es de garganta, de amígdalas, que hace el otorrino, ¿sí? Si uno le da a elegir a un chiquito hacerle la cirugía y les va a decir que no, por más que después le digan, ay, te vas a comer 25 kilos de helado, nada, o sea, no quieren saber nada. ¿Quién toma la decisión ahí? Los adultos, ¿sí? Entonces, por eso esta ley es como media engorrosa, esta parte de la ley como para aplicarla en un 100%, ¿sí? En el Profe, y marco, si es un adolescente que ya 15, 16 años, todavía es menor, sí, es complicado. ¿Por qué? Porque ella es adolescente, ya porque sabe, o sea, medianamente ya sabe cómo. sí, no lo podés obligar, porque no lo podés obligar, pero estás ahí al borde de que si el papá dice que sí o dice que no, porque en realidad sigue siendo un menor, Claro, por eso. ¿sí? Generalmente, por más de que sean adolescentes, al consultorio adentro, cuando se les está sacando sangre, nunca deberían entrar solos, ¿sí? Todo esto es por un tema legal. Yo entiendo que por ahí si el pibe tiene 16 años, y muchas veces la madre o el padre dice, bueno, anda a sacarte sangre solo, o sea, ya sos grande. Bueno, sos grande, pero ante la ley siguen siendo menores de Menores. edad, ¿sí? Y pasa cualquier cosa, y ahí en el consultorio debería estar el adulto con ese menor. Bien. Es un tema a charlar, ¿sí? Claro, Porque porque si a mí me viene un chico de 16 años que no se quiere sacar sangre y ya está grandecito, ¿no querés? Y bueno, volvé a tu casa y charlarlo con tu mamá y tu papá, y tu mamá y tu papá verán cómo solucionan este problema. Si mamá y papá me vienen con el chico y el chico se tiene que sacar sí o sí, y los padres me dan el ok y yo le saco sangre por más de que él patalee, amordazado amordazado, si es posible, le saco igual, pero tengo el consentimiento de los de padres. sus papás, que son sus tutores a cargo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es menor. Por más de que tenemos esa ley que ampara, en cierto modo, a los chicos, eh, si hay que sacarle sangre por un X motivo, y hay que sacarle sangre, ¿sí? Es como que decís, bueno, sí, está bien, no querés, sos menor de 18, hay una ley que te ampara, pero tus viejos te están obligando a que te saques sangre, ¿sí? Es todo un temita medio complejo. Sí. A determinada edad ya es medio complejo, por eso siempre hay que tener el respaldo de los padres. Sí, ya el padre dice que no, y bueno, no, se no. guardan la aguja, el tubo, la orden, todo, y
nada, ni siquiera lo tocan. Ya les digo, yo creo que la clase pasada les comenté que me pasó, ¿sí? Un padre bastante enojado de madrugada, que ya le había pinchado era un bebé, un bebito, y lo había pinchado como 3 veces, pero porque el bebé no se le notaban las venas, lloraba, se retorcía, el padre no ayudaba, porque yo le decía, papá, tenelo de tal manera, y el padre no había caso, no colaboraba, entonces era un tema bastante, bastante complicado. Y en un momento el padre se retobó y me dijo, no me lo pinches más, de muy mala manera, ya rozando lo agresivo, por lo que yo obviamente tomé la decisión de no sacarle sangre, por más de que ese bebé necesitaba que le saquemos sangre. Entonces volvió al sector de pediatría, eso era en el hospital, volvió al sector de pediatría, y en el sector de pediatría las enfermeras le sacaron sangre, ¿sí? No sé cómo lo agarraron, qué hicieron, pero le sacaron sangre porque ellas sabían que le tenían que sacar, porque era la única manera que había de poder ver qué era lo que tenía ese bebé. Yo entiendo también que ese padre no quería que yo lo pinchara más, pero bueno, era un tema, ahí está lo complicado, ¿sí? Pues fíjense que eso era un bebé, el bebé no habla, no puede decir nada, y eso también dependía del padre. Son todas situaciones, pasa muy poco, o sea, no es que un nene de 10, 11 años te va a venir y te va a decir, a mí no me saques y a mí me ampara la ley 26.000. Claro, tenemos la suerte de que en general los chicos no tienen ni idea que existe una ley de estas, ¿no? Por suerte, no los alertemos, porque si no van a venir los pibitos de 10 años y nos van a decir, yo por la ley 26.000 tanto no quiero que me saque sangre, ahí me apareció la ley. No, o sea, esperen que se me fue todo. Por suerte no está. Pero bueno, tenemos a los padres, ya les digo, muchas veces van a tener que lidiar y van a ver ustedes a los padres saliendo enojados de los laboratorios, porque pincharon a mi hijo más de 3 veces. Y bueno, padre, pero ya de por sí los chiquitos no son fáciles. No sé, la que es madre va a saber lo que hablo. No es fácil, los niños se mueven, los niños lloran, patalean, los padres no colaboran, muchas veces no colaboran porque les da impresión, porque no les gusta que le pinchen, y menos que yo le había pinchado 3 veces al bebé. Soy partidaria, o sea, estaba muy complicado, el nene estaba deshidratado, la madre no sé por qué no le estaba dando la teta, no le había dado leche, no sé cómo había sido el tema en ese momento, era un nene que estaba deshidratado, terminó internado, así que además de la extracción de sangre, le tuvieron que poner suero. Sí. Pero bueno, fue todo un trauma, todo esto eran como las 3 o 4 de la mañana, imagínense que todo el mundo a esa hora ya está cansado. No es fácil trabajar con estas emergencias de madrugada, ¿sí? Porque el nivel de tolerancia, como les digo siempre lo que hablábamos de ser respetuoso, todo el nivel de tolerancia a esta hora de la madrugada, de verdad que uno hay veces que no lo puede manejar, es otro, está cansado. Después de 12 horas de laburo, ya cuando pasás las 12 horas de trabajo, la cabeza funciona de otra manera, uno está cansado de otra manera, y generalmente las cosas complicadas caen de madrugada. O sea, no hay con qué darle, las cosas más complicadas caen a las 2, 3 de la mañana, pero bueno, volvemos, sin irnos del tema de los adolescentes, corremos con esa ventaja, de que los niños no conocen la ley. Así que bueno, siempre estamos con esto de que están los padres, siempre tiene que estar el padre, y tenemos el ok del adulto mayor o no, ¿sí? En el marco de esta, siguiendo con la autonomía de la voluntad, en el marco de esta potestad, el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable, o se encuentre en estadio terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital,
cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable. Muchas veces llamado eutanasia, ¿no? También lo estuvimos hablando. Hay personas que dicen, bueno, yo hasta acá llegué, o hay personas, por ejemplo, no sé, supongamos en el tratamiento del cáncer, ¿sí? Esta maldita enfermedad. Uno lo hace una vez, ¿no? Se hace rayo, se hace quimio, bueno, pasa, se cura, aparentemente se cura, pasó por todo eso que es totalmente agotador, se cura. Está, no sé, 2 o 3 años, y dentro de 2 o 3 años la enfermedad vuelve. Y esa persona de verdad toma la decisión de, no quiero volver a pasar por todo eso, no me voy a hacer ni rayos, ni quimio, ni absolutamente nada. Toma la decisión, o sea que tanto el personal de salud como sus familiares deben respetar esa decisión, ¿sí? Volvemos siempre a lo mismo, uno puede apoyar, uno puede aconsejar o decirles lo que les parece, pero en ese momento cada uno toma la decisión que quiere y hay que respetarla, ¿sí? Por ahí uno de afuera le da bronca, o ¿por qué no luchás por tal? Bueno, hay gente que decide bajar los brazos y contra eso no se puede hacer nada, y bueno, cada uno tiene su voluntad o tiene la voluntad de elegir lo que quiere hacer, ¿sí? En todos los casos, la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no significa la interrupción de aquellas medidas y acciones para el cual el control y alivio del sufrimiento del paciente. Información sanitaria. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria vinculada a su salud. El derecho de la información sanitaria incluye el de no recibir la mencionada información. A ver, ¿a qué llamamos esto información sanitaria? Muchas veces nos pasa que, no sé, vamos al médico, ¿no? Y nos dice que nos tienen que operar de X cosa. Y quizás no nos explican el por qué, no nos explican cómo va a ser el postoperatorio, cómo va a ser la cirugía, cómo me voy a sentir a los 2 meses, al mes, a los 10 días, al año, si hay riesgos, si no hay riesgos. Hay médicos y médicos. Hay muchos médicos que se sientan y te explican y te dan todas las explicaciones habida por haber, y lamentablemente hay otros que salís de quirófano, fuiste a internación y ni siquiera lo volviste a ver. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado con un familiar que lo han operado y que nada, el médico sí le dio la alta, pero después era como que le tenías que preguntar, ¿y cuándo le saca los puntos? ¿Y qué medicación? ¿Y si le duele en casa, qué hace? Y esto y lo otro, o sea, uno no, por más de que puede preguntar, tiene que ser el médico ya el que nos dé toda esta información previa. Sí, nos puede surgir alguna duda y se lo preguntamos, pero el hecho de no recibir esta información por parte del médico, por más de que nosotros lo preguntemos y nos lo comenten, porque ya si no nos comentan esa información sería ocultar información, tienen que explicarnos cómo van a ser las cosas. Lo mismo los bioquímicos cuando vamos a sacar sangre, o cuando vamos a sacar sangre arterial, comentarle al paciente, explicarle al paciente por qué tenemos que hacer esa extracción, ¿sí? ¿Qué va a sentir el paciente? ¿Qué le va a doler más? La preparación del brazo es diferente, ¿sí? Donde se hace el pinchazo es un lugar diferente, hay que saber que ese paciente se puede mover, hay que explicarle, decirle que se quede quieto, que con la otra mano no nos pegue una piña, no, mentira. O sea, hay que explicar todas esas cosas, hay que abrir el paraguas, porque una extracción arterial duele, ¿sí? Como ya hemos estado hablando, duele bastante, entonces no podemos hacerle entender o mentirle al paciente y decirle, es un pinchacito, no. Porque hay 2 opciones, o el paciente me revolea de verdad una piña con la mano que tiene libre cuando lo estoy pinchando,
o cuando le terminé de sacar, me tira la piña con la que le acabo de sacar sangre. O sea, de verdad que hay que explicarle por qué la extracción duele o cómo va a ser la extracción, ¿sí? Eso es la información sanitaria, tanto de parte de los médicos como de parte de los bioquímicos o de quien tenga que ejercer en ese momento. Interconsulta médica. El paciente, este es otro derecho. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria por escrito, a fin de obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionado con su estado de salud. Y esto pasa y muy seguido. No sé si pasa mucho en lo que es laboratorio, porque en los laboratorios cada uno se lleva su resultado y nada, lo tiene en la casa, no pasa nada. Pero muchas veces pasa esto de que uno va a un médico, no sé, pongamos un cardiólogo, un ejemplo, ¿no? Uno va a un cardiólogo, se hace todos los resultados, se los entrega al médico, el médico los guarda, ¿sí? Como historia clínica de ese paciente, y el paciente no se lleva todos sus estudios, se los queda al médico. En cierto momento, uno quiere hacer una interconsulta, y va y le pide esas cosas al médico. ¿Qué pasa? El médico se enoja, ¿no? Hay muchos médicos que son bastante resentidos, sensibles en ese aspecto, y hay muchos que no nos quieren entregar los resultados, ¿sí? Y uno tiene que volver a hacerse todo de vuelta cuando cambia el médico, cuando ya capaz que se lo había hecho hace un mes. Yo no sé si alguien se siente tocado con esto, si le ha pasado de querer hacer una interconsulta y tener esa vergüenza de decir, no, ¿cómo le voy a pedir las cosas al médico si me voy a otro lado? O sea, no tiene nada de malo, es un derecho que tenemos como pacientes, como humanos, poder hacer otra interconsulta y nadie se tiene que sentir dolido, ningún médico tiene que salir dolido de esto, ni sensible, ni nada por el estilo. Es un derecho que tenemos como pacientes, ¿sí? Seguramente a alguno de ustedes les ha pasado. No, a mí no, pero No, a mí no. Bueno, han tenido suerte, porque pasan estas cosas. A mí me pasó no de tener vergüenza de pedir los estudios, porque sí quedaron conmigo, pero sí de hacer de una interconsulta de una ginecóloga, por ejemplo, a otra ginecóloga. Claro. Sí, capaz que fuiste y no le dijiste, yo me atendía con fulanito. Sí, pero quería saber otra opinión. Esa es la idea de una interconsulta. Quizás por lo que me decía no me terminaba de cerrar porque no me dio una explicación coherente o con respecto a los estudios, qué sé yo. No me Claro. cerraba, entonces fui a otra interconsulta. Está bien, bueno, es tu derecho. O sea, Sí. seguramente, no sé si después le fuiste a decir otra vez a tu médico, hay médicos que sí, que lo toman bien, que no tienen problema, pero volvemos a lo mismo, siempre están las ovejitas negras que les molesta, ¿sí? Que uno haga una interconsulta, porque no sé, no sé, se sienten sensibles, se sienten tocados, se siente que uno le falla como paciente, no sé qué es lo que le pasa por la cabeza, eh, pero mucho les pasa esto. O uno no se quiere hacer una interconsulta y después dice, ay, se enteró mi médico, ¿no? Que no quiero volver porque capaz que está enojado, no sé, son muchas las veces que pasa esto, pero bueno, tengan en cuenta sí que uno tiene el derecho a hacer una interconsulta médica y tiene el derecho a que ese médico, vuelvo a lo mismo, cualquiera sea el médico, le entregue su historia clínica, ¿sí? ¿Qué es la información sanitaria? Entiéndase por información sanitaria aquella que de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente informe sobre su estado de salud, los estudios y tratamientos que fueran menester realizarle y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas de los mismos. La información sanitaria solo podrá ser brindada a terceras personas con autorización del paciente. En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la información a causa de su estado físico o psíquico, la misma será brindada a su representante legal o en su defecto al cónyuge que conviva con el paciente o a la persona que, sin ser su cónyuge, conviva o esté a cargo de la asistencia o cuidado del mismo, y a los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad. ¿Qué pasa? Supongamos que tenemos un paciente en terapia intensiva, ¿sí? No puede responder por sí solo,
y esos familiares quieren tener una segunda opinión en otro lado. O sea, los familiares están en condiciones de pedir esa historia clínica en un hospital y poder hacer una interconsulta médica. Si historia clínica no lo llamamos, lo llaman información sanitaria. Poder hacerlo en otro lado. Y la persona que lo atendió no tiene por qué negarse a eso. ¿Sí? Eso es cuando habla de un supuesto caso de imposibilidad del paciente. Hacemos un chiquitín, un recreo y volvemos, ¿sí? 5 minutitos. Dale, profe. Bueno.
Bueno, chicas, seguimos, ¿sí? Habíamos quedado en lo de información sanitaria, ¿sí? Información sanitaria, historia clínica, en realidad es lo mismo. Sí, tener en cuenta eso, que no nos pueden decir que no a la hora de ir a buscar algo que nos pertenece, ¿sí? Obviamente que no ir a buscar la información clínica, la información sanitaria de cualquier paciente, ¿no? No sé, yo voy a buscar el de mi prima, el de mi tía, no. Si voy a buscar el de otro familiar, tengo que tener en cuenta de que debo llevar un permiso, ¿sí? Algo firmado por esa persona que me habilite a mí a retirar esa información. Ustedes como administrativas no le pueden dar la información a cualquiera, ¿sí? Siempre tiene que ser o algún familiar directo, o algún permiso firmado por el mismo paciente, o que esa persona sea el tutor legal de la persona que uno va a retirar los estudios, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta siempre. Consentimiento informado. Entiéndase por consentimiento informado la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales, en su caso, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente información clara, precisa y adecuada con respecto a su estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos, los beneficios esperados del procedimiento, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto, las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados, el derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable o cuando se encuentra en estado terminal, el derecho de recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento. Todo eso es todo lo que veníamos hablando, ¿sí? En realidad en este consentimiento informado que uno va a firmar, tiene que estar incluido todo eso que veníamos hablando hasta ahora, ¿sí? El explicarle, ¿sí? A la persona qué es lo que se le va a hacer, por qué se lo va a hacer, en caso de que se lo haga, cuáles serían los beneficios, si hay riesgos, cuáles serían los riesgos, qué cosas va a sentir, qué consecuencias puede llegar a tener, tanto buenas como malas, en caso de que haya un plan B, a ver si no me hago tal cosa y me hago lo otro, también cuáles son los beneficios y cuáles son las desventajas. O sea, uno como paciente siempre debe obtener toda esta información. Obligatoriedad. Toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere con carácter general y dentro de los límites que se fijan por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente. En el supuesto de incapacidad del paciente, por ejemplo, no sé, alguien que tiene un accidente, supongamos, o imposibilidad de brindar el consentimiento informado a causa de su estado físico o psíquico, el mismo podrá ser dado por las personas mencionadas en el artículo 21 de la Ley 24.193, con los requisitos y con el orden de relación allí establecido. Este ejemplo ya lo di en otra clase, pero tenemos, por ejemplo, no sé, entra a la guardia un accidentado, ¿no? Un accidentado, no sé, una automoto, lo que ustedes quieran, un paciente que entra grave, ¿sí? Que requiere una intervención quirúrgica con urgencia, y no tiene a nadie ahí cerca. Hay muchas veces que el paciente llega con algún familiar, pero muchas veces el paciente llega solo, hasta que se localiza a los familiares, quizás ese paciente se muera. Entonces lo que hay que hacer es actuar antes de tener un consentimiento firmado por un paciente. Se actúa dentro de lo legal, ¿sí? Se actúa porque se tiene enfrente a un paciente que se puede morir y un paciente en el cual ese profesional de la salud lo puede salvar haciéndole esa intervención quirúrgica, lo cual esa intervención requiere de otros estudios, como pueden ser rayos, como pueden ser una extracción sanguínea. Entonces todos van a actuar sobre ese paciente sin tener un consentimiento, pero bueno, dentro de la ley nos va a amparar porque todos queríamos una sola cosa, salvarle la vida a ese paciente, ¿sí? Una vez que después llegan los familiares,
si esos familiares dicen, bueno, a partir de acá no quiero que le hagan más nada, o esto que le hicieron no se lo vuelvan a hacer, bueno, listo, ahí estamos frente a otra situación. Pero en general, estas cirugías, supongamos de urgencia, se hacen y después no es que alguien va a venir y va a decir, pero ustedes le hicieron, no. La ley en ese sentido nos ampara a nosotros, ¿sí? Hay que actuar. En ese momento se actúa y se actúa en una urgencia, en una emergencia, en el cual esa persona seguramente, no sé, supongamos que tuvo un accidente en moto, no sé, se cortó una arteria, está perdiendo mucha cantidad de sangre, si no se lo opera con urgencia ese paciente se muere. Y bueno, listo, se lo opera, o sea, no es que se va a esperar que llegue un familiar, no se va a esperar ni 5 minutos, ni 10, ni 15, ni 20, ni una hora, no se espera absolutamente nada. Si se puede entrar ya a quirófano, se entra a quirófano, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí. Porque escuchaba re bajito lo de ustedes. Instrumentación. El consentimiento será verbal con las siguientes excepciones en los que será por escrito y debidamente suscrito. A ver, es ley, yo sé, es ley, no, es derecho de los pacientes y todos los consentimientos. En su gran mayoría, hoy en día, los consentimientos generalmente son verbales. O sea, uno va a un médico, el médico te dice, te tenés que operar, y es como un común acuerdo, o sea, uno no firma muchas cosas. Hay cirugías que sí, que uno firma, que está de acuerdo, pero en general es como un consentimiento, un mutuo acuerdo. Lo mismo para una extracción arterial. Uno no va a hacer un consentimiento firmado de que uno le puede hacer la extracción arterial. En general es un común acuerdo de manera verbal, pero bueno, hay algunas situaciones en las cuales sí están los consentimientos firmados, ¿sí? Y son todos estos que se nombran ahí, pero volvemos a lo mismo, ante una intervención quirúrgica muchas veces uno no firma, no sé, a ver, un ejemplo. Yo parí hace 6 semanas. A mí me hicieron una cirugía, me hicieron una cesárea y yo no firmé en ningún lado un consentimiento que diga, sí, acepto que me hagan la cesárea. Nada, listo, me la hicieron, me la hicieron y listo, o sea, es un común acuerdo, como que yo estoy ahí en ese momento y estoy de acuerdo a que me lo hagan, ¿sí? Se entiende por ahí a lo que quiero llegar, que son cuotas las que realmente llevan consentimientos informados, Por ahí, decir, para un trasplante o algo de eso, podría claro, ser. son cosas, o por ahí en clínicas privadas, que por ahí intervienen, no sé si porque son otras obras sociales o no sé, depende de otras cosas que la verdad no sé bien cuáles son, se hacen firmar. Lo que vos decías del trasplante de órganos, seguramente, eso sí, pero hay muchas intervenciones que ocurren en el día a día, no sé, una operación de tobillo, una operación de rodilla, una operación hasta me llevaría a decir operaciones cardíacas. Yo no sé si hoy en día se firman este tipo de consentimientos. La verdad que desde el punto de vista legal yo no sé hasta dónde tiene validez el consentimiento. Si uno va por sus propios medios a internarse, es porque ya da por sentado que querías que le hagan esa cirugía. Donde yo trabajo no se hacen mucho por escrito. Quizás en otros lados sí, y sean más que obligatorios. Pero bueno, en lo legal sería así, lo verbal sería muy pocos y en estos casos habría que hacerlos por escrito. No se cumplen en su gran mayoría, pero deberían ser así, consentimientos por escrito. ¿En qué? En una internación. En una internación, cuando uno se interna, generalmente sí firma de que se internó. Pero bueno, no en todas las cosas que le siguen. Internación, intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, procedimientos que implican riesgos según lo determine la reglamentación de la presente ley, revocación,
En el supuesto previsto en el inciso G del artículo 5, deberá dejarse constancia de la información por escrito en un acta que deberá ser firmada por todos los intervenientes en el acto. Volvemos a lo mismo, no se cumple en todo, sin una internación, porque uno por papeleo siempre termina firmando y tiene que firmar su internación, como así hay que firmar, no sé, uno quiere darse una alta voluntaria, lo tiene que firmar, ¿sí? Porque es el paciente el responsable de su alta. Pasa muchas veces que uno que tiene pacientes internados y el paciente, no sé, se retó y me quiero ir y me siento bien y me quiero ir y me quiero ir, bueno, listo, te querés ir, te puede pasar esto, esto y esto, si vos te querés ir, tenés que firmar tu alta voluntaria. Muchos pacientes se dan cuenta en el momento que es mejor que se queden en el hospital y hay muchos que deciden irse, lo firman y se van, ¿sí? Generalmente uno firma. Después todo lo que es intervención quirúrgica, volvemos a lo mismo. Algunos sí, otros no, depende del caso, depende del lugar, depende de la cirugía, depende del médico, depende del paciente. Pero bueno, deberían ser así, todas las intervenciones deberían tener un consentimiento informado en donde ese paciente da el ok para que le hagan X cosa. Creo que debería ser siempre así. Si me preguntan si se cumple, les digo que no. Pero en la teoría, la teoría es esta, en la práctica también se debería cumplir, ¿sí? No pasa, no sé bien por qué, pero bueno, no pasa. Otro derecho es posiciones con fines académicos. Se requiere el consentimiento del paciente o en su defecto el de sus representantes legales y el del profesional de la salud interveniente ante exposiciones con fines académicos con carácter previo a la realización de dicha exposición. ¿Qué es esto? Habrán escuchado cuando, por ejemplo, están los residentes, ¿sí? Haciendo su residencia en los hospitales o en clínicas privadas, que tienen que presentar algún tipo de trabajo, o aquellas personas que ya están recibidas hace muchos años y están haciendo el estudio de X enfermedad, y les cae un paciente, ¿sí? Con esa enfermedad, supongamos, ¿no? No sé, qué enfermedad puede llegar a ser. No sé, supongamos un COVID, que es lo que está de moda ahora. Paciente con COVID, ¿sí? Uno viene investigando cuáles son los síntomas previos, cuáles son las características que presenta esa enfermedad, cuáles son las secuelas, si ese paciente se vuelve a internar, no se vuelve a internar, si se vuelve a reinfectar, no se vuelve a reinfectar. Bueno, supongamos que como tema de tesis tenemos eso y nos cae un paciente con estas características. Nosotros lo podemos estudiar, pero después para presentar un trabajo así debemos pedirle permiso a esa persona, ¿sí? En general, este tipo de pacientes o este tipo de trabajos no se presentan con nombre y apellido del paciente, ¿sí? Por lo que muchas veces el paciente ni se entera que uno después expone un trabajo en donde los resultados eran de esa persona, ¿no? Pero bueno, hay muchas veces que el médico decide, o el lugar decide dar el nombre y el apellido de esa persona, o porque es un caso muy especial o lo que sea. Bueno, ese nombre y apellido van con el permiso de la persona. Si la persona no quiere que su cuerpo, que su nombre, que sus resultados sean expuestos con fines académicos en tal lugar, dice que no, y se terminó la discusión. Vuelvo a lo mismo, la mayoría de las veces uno usa en el buen sentido de la palabra, todos los resultados de ese paciente. Ustedes imagínense que hay pacientes que quizás están meses internados en un hospital, ¿sí? Entonces ese paciente uno le hace un montón de estudios, le saca un montón de veces sangre, lo estudian de pie a pa, o le dan el alta y vuelve a caer el paciente. Entonces, eso ayuda a este tipo de tesis y es así como también se descubren muchas cosas, ¿sí? Que van a ayudar a otros pacientes. Después cuando se expone, vuelvo a lo mismo, muchas veces, por ejemplo, no sé, supongamos que el día de mañana exponen, no sé, un trabajo de COVID, ¿no? Y bueno, y COVID tuvo tanta cantidad de gente al COVID, ¿qué van a saber de quiénes son esos resultados?
En general no se sabe, pero cuando se usa nombre, apellido y características que por ahí son muy específicas de una persona, para exponer todo esto necesitamos, y es un derecho, el del paciente, que él sea informado y poder firmarlo y dar el ok para que esto sea expuesto, ¿sí? Historia clínica. Entiéndase por historia clínica el documento obligatorio cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación, realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. Historia clínica y información sanitaria, lo que habíamos visto por acá, es básicamente lo mismo, ¿sí? Por ahí uno tiene más información que otro, pero es básicamente lo mismo. ¿Qué debe tener una historia clínica? La fecha de inicio de su confección, datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar, datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad, registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes, antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos del paciente si los hubiera, y en el caso de las historias clínicas odontológicas, estas deben contener registros odontológicos que permitan la identificación del paciente. A ver, lo que dice acá lo de la historia clínica odontológica, no todos lo tienen, ¿sí? No todas las historias clínicas tienen esto, y muchas veces esto de las piezas dentarias, no sé, lo habrán visto por ahí en las películas, se usa, si uno lo tiene en una historia clínica, para identificar un paciente, no sé, supongamos un paciente que fue calcinado dentro de un auto. Si tuviéramos todos una historia clínica de las piezas dentarias, sería re fácil, porque vamos, miramos los dientes, aunque ese cuerpo esté todo calcinado, y podríamos ver de quién es. Sí, seguramente lo han escuchado en alguna película. Sí. Bueno, no todas las historias clínicas tienen eso, ¿sí? ¿Qué más debería tener una historia clínica? Todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y, en su caso de certeza, constancia de intervención de especialistas, diagnósticos, pronósticos, procedimientos, evolución y toda actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas. Todo, absolutamente todo lo que se le haga a un paciente tiene que estar registrado. Todo, absolutamente todo, porque después pasa algo y vienen los problemas. ¿Por qué vienen los problemas? A ver, cuando digo todo, porque generalmente se anota todo, pero puede pasar que de un turno a otro, por ejemplo, no se anote, no sé, se le cambió, un ejemplo, chicas, se le cambió el suero a X hora, ¿no? O en el suero ya se le colocó tal y tal cosa. Si yo no lo anoto y no me cruzo, generalmente se hace la entrega de guardia, pero si yo me olvido de la entrega de guardia, de comentárselo al que me sigue, ya sea enfermero o médico, puedo volver a recetar lo mismo, a repetir lo mismo, o lo que es peor, a no darlo, porque quizás darlo 2 veces no sería el problema, pero sí no darlo sí sería el problema. Entonces, todo lo que se hace con un paciente internado se debe informar. Y ustedes lo mismo en un laboratorio. O sea, todo lo que se hace, todo, absolutamente todo, se debe informar y dejar por escrito. Nunca sabemos quién viene atrás a trabajar. Si ustedes están trabajando en un lugar muy grande, que ustedes dejan su trabajo y atrás viene otro administrativo, el que viene atrás tiene que saber perfectamente qué es lo que se hizo con anterioridad a él, ¿sí? Por más de que no se encuentre el otro administrativo, que esté todo por escrito y lo pueda seguir tal cual lo estaba haciendo el anterior. Por ende, todos los procedimientos que uno haga tienen que estar escritos, ¿sí? Nunca se olviden de eso. Legitimación. Establécese que se encuentran legitimados para solicitar la historia clínica el paciente y su representante legal, el cónyuge o la persona que conviva con el paciente en unión de hecho, sea o no de distintos sexos según acreditación que determine la reglamentación, y los herederos forzosos, en su caso, con la autorización del paciente, salvo que éste se encuentre imposibilitado de darla.
los médicos y otros profesionales del arte de curar cuando cuenten con una expresa autorización del paciente o de su representante legal. A dichos fines, el depositario deberá disponer de un ejemplar del expediente médico con carácter de copia de resguardo, revistiendo dicha copia todas las formalidades y garantía que las debidas al original. Asimismo, podrá entregarse, cuando corresponda, copias certificadas por autoridad sanitaria respectiva del expediente médico, dejando constancia de la persona que efectúa la diligencia, consignando sus datos, motivos y demás consideraciones que resulten menester. Esto es a la hora de retirar resultados, y vuelvo siempre a lo mismo, que depende del lugar donde trabajen. Estas cosas por ahí, tanto en lo que es un laboratorio privado, no pasan, pero sí pasa mucho en un hospital. Por ahí en un hospital va a sacarse sangre otro y lo va a buscar otro paciente, o uno que está internado que no puede ejercer sus derechos, ejerce su derecho, no sé, una mujer, la mujer, el marido, la pareja, el cónyuge, el conviviente, el hijo, el padre, el nieto, ¿sí? Hasta la cuarta generación familiar. Cuarta generación, hablamos de bisabuelo o tatarabuelo, bisabuelo, a esas generaciones nos hablamos. Hasta la cuarta generación tienen derecho sobre ese paciente, ¿sí? Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta más que todo en lo que es internación. Sanciones, bueno, son todas leyes, no vienen en el caso. Todo esto tiene todo sustento legal, chicas. Todo tiene ley, así que tenemos que tener cuidado en muchas cosas. A ver, no es que uno está ahí pendiente de todo, no. Hay que hacer las cosas como corresponden. Hay que tener la confidencialidad, ¿sí? Del paciente, hay que aplicar todos estos derechos que tiene el paciente, porque ante cualquier cosa siempre están los abogados dando vuelta, y la ley los ampara siempre, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta los consentimientos, tenemos que tener en cuenta ser confiables, ¿sí? Ante todo, tener la intimidad, esa palabra no me salía, por eso la estaba buscando, la intimidad del paciente ante todo, más ustedes como administrativos. Todo lo otro por ahí son derechos más aplicables a lo que son médicos, lo que es el salud, pero ustedes lo que son la intimidad, la confidencialidad, ¿sí? El trato digno y respetuoso y la asistencia es algo que a ustedes les va a tocar, y de muy cerca vivirlo a diario. Si ustedes tienen la suerte de trabajar de esto, se van a encontrar todos los días con esto, ¿sí? El respeto ante todo. Yo siempre digo eso, trato digno y respetuoso. Esa palabra no se la olviden nunca. Yo entiendo y vuelvo a lo mismo, no todos tenemos buenos días, todos tenemos problemas en nuestras casas, tenemos un día que no dormimos bien, un día, bueno, pero bueno, la gente que viene a un laboratorio no tiene la culpa de nada de eso, y todos pueden acarrear con un problema similar al nuestro. Entonces, el trato digno y respetuoso ante todo. Bueno, por hoy terminamos, ¿sí? Y esta es nuestra última charla, nuestra última clase con diapositivas presentes. Martes que viene consulta, si Dios quiere, y si todo va bien, al otro martes hacemos el final. Chicas, ¿alguna pregunta? No, profe. No, Bueno, profe. Yo, bueno, yo sí tengo una pregunta. Sí, dime. por ejemplo, yo voy a hacerme un estudio de rutina Hmm. y justo en ese horario para ir a retirarlo, ponele que tengo que trabajar o algo así. ¿Puede ir mi mamá a ponerle a retirarlo o no? Sí, puede ir y puede llevar, por ejemplo, tu documento. Ok, mi número de documento o el documento. Y si es posible, el documento. A Sí. ver, si uno vive, vuelvo a lo mismo, si uno vive en un lugar chico, en donde nos conocemos, en donde yo, si te atiendo, sé que fulanita es tu mamá, Sí. te la voy a entregar, no hay ningún problema, porque sé que es tu familiar. En lugares más grandes, en lugares donde hay mucha concurrencia de gente, nunca sabemos si realmente es un familiar o no. Entonces está bueno llevar una identificación, ¿sí? Como es un documento, un DNI. Entonces uno lleva la identificación y con eso puede retirar los estudios. Bien.
Genial. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, No. recuerden, leer, sí, para la clase que viene, anoten todas las dudas, sáquense todas las dudas porque les viene el final. Yo no las quiero asustar, pero básicamente les quedan 2 semanitas, a ver, 1, 2 semanas para estudiar todo y tenemos la fecha del final, ¿sí? Así que bueno, empiecen a leer de a poco. Y nos vemos el martes que viene para poder evacuar todas las dudas, ¿les parece? Bueno, profe. profe. Bueno, chicas, nos vemos el martes. Bueno, Buena No. semana. Bueno, chao, ya, chicas. profe. Besos. Adiós.